Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestro segundo día del Encuentro Nacional Coparmex Michoacán 2024. Les solicitamos puedan tomar sus lugares. A continuación, daremos inicio al diálogo titulado ¿Quiénes somos como sociedad? Para ello, contaremos con la participación de dos ponentes de excelente nivel, quienes hablarán sobre la identidad de la sociedad mexicana. Para ello, le pedimos que nos acompañe en el escenario a Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Social de Coparmex, quien nos conducirá la conversación con nuestros ponentes. Ahora, demos un fuerte aplauso para recibir a Enrique de la Madrid, abogado, columnista y político mexicano, y José Pablo Camarena, director general de Bitácora Social. Mientras se preparan en el escenario, me permito leer su breve semblanza. Enrique de la Madrid Cordero conduce y dirige el programa de televisión Ahora Futuro, México y el Mundo, por ADN 40, así como el podcast En Blanco y Negro. Fue secretario de Turismo del Gobierno de la República, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, coordinador técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y director general de la Financiera Rural. También fue diputado federal de la Legislatura 58. Fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. En la academia, fundó y dirigió el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Es autor del libro México en la Generación del Desarrollo. José Pablo Camarena, mercadólogo, por el Tecnológico de Monterrey y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Ha gestionado proyectos de investigación sobre fenomenología social en México, Centroamérica, Colombia y Chile, en torno a temas como la juventud, la antropología financiera, identidad, salud y alimentación. Es consultor antropológico para partidos políticos y gobiernos locales en México y Chile. Experto en lingüística de la lengua. Ha escrito libros de cuentos y monólogos teatrales. Además, les recordamos que para hacer llegar sus preguntas y o comentarios a nuestros invitados, deberán hacer uso de la aplicación Slido como solicita para que puedan escanear el código y puedan hacer sus preguntas. Ahora cedo el uso de la voz a Lorena Jiménez. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar en esta hermosa ciudad de Morelia. Agradezco a los anfitriones para poder llevar a cabo este encuentro. Y hoy particularmente arrancamos con un super panel. Yo me siento de verdad muy honrada de estar con dos personalidades de este nivel, hablando de un tema que nos atañe a todos. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué sociedad vamos a hacer? Y hoy yo les quisiera pedir un súper favor, 3 segunditos que me pongan atención. Ya estamos aquí, dejen sus pendientes ahorita en el celular, si lo pueden voltear, porque merece toda la atención lo que vamos a escuchar el día de hoy, merece toda su conciencia en la forma de estar planeando y ejecutando nuevas narrativas que vienen para todos nosotros. Entonces ya estamos aquí. Vamos a desestresarnos un poquito y que pongamos, es 1 hora de tiempo el que necesitamos de su conciencia plena. Entonces, nuevamente, muy buenos días a todos. Hoy ya lo sabemos, nos enfrentamos a un desafío histórico en México. Tenemos que definir quiénes somos como sociedad y cómo queremos proyectarnos hacia ese futuro que tiene que ser bueno para todos los mexicanos. En un entorno que ha cambiado hoy profundamente. México ha vivido, y no me dejarán mentir, una transformación política y social que ha roto con las viejas estructuras y ha dado lugar a nuevas fuerzas hegemónicas. La llegada de Morena, como exploraba Carlos Pineda en su reciente artículo, no solo significa un cambio de partido, sino también una nueva narrativa que intenta conectar directamente con las demandas de una ciudadanía
que fue y se sintió ignorada por los gobiernos de la alternancia y por la sociedad en general. Esta narrativa ha generado, para bien y para mal, una polarización que plantea una serie de preguntas cruciales que me gustaría hacérselas a todos. ¿Quiénes somos realmente como mexicanos? ¿Quiénes somos como mexicanos hoy y cómo podemos construir una identidad o varias identidades que trascienda los conflictos actuales? ¿Cómo podemos encontrar siempre en las crisis nuevas oportunidades? La identidad de una sociedad no es estática, nunca lo será, ni nosotros, nuestra personalidad, cambiaremos a lo largo de nuestra vida. Es un resultado de un proceso constante de diálogo, de conflicto y de consenso. En el caso de México, nuestra identidad es particularmente variada. Refleja una riqueza de contextos, situaciones que nos impide pensar en una sola identidad, sino más bien en una pluralidad de identidades que coexisten y nos representan. Esto nos lleva a un punto clave y un punto de inflexión. En un momento en que las divisiones y las tensiones son tan evidentes, ¿hasta qué punto estamos dispuestos como personas, como sociedad y como empresarios, hasta qué punto, por eso les recalco la pregunta, estamos dispuestas y dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas y asumir nuestros errores pasados para abrirnos a un nuevo pensamiento? Porque construir una identidad colectiva implica humildad y un cambio en la narrativa que nos define a cada uno de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de analizar estos temas de identidad, polarización y narrativa junto a dos pensadores influyentes. José Pablo Camarena, desde Bitácora Social, nos ofrecerá una visión crítica de cómo la narrativa política actual moldea la percepción y el sentido de pertenencia de los mexicanos, mientras que Enrique de la Madrid nos aportará su experiencia sobre cómo podemos pensar en una identidad que permita un futuro común y compartido. Y ahora sí, para empezar, me gustaría empezar el diálogo contigo, Enrique. Me gustaría escuchar primero tus primeras reflexiones sobre los resultados de las elecciones del 2024. Desde tu perspectiva, ¿qué revelan estos resultados sobre las prioridades y valores actuales de la sociedad mexicana y cómo reflejan las divisiones o consensos que existen en el país? Adelante. Claro que sí, Lorena, muchas gracias. Gracias, Lorena, gracias, José Pablo, y muchas gracias a Coparmex por la invitación. Gracias también a Pepe Mediana Mora, gracias a Rosy, que me hizo el favor también de convocarme, y gracias también a Luis ayer, que nos estuvo aquí atendiendo. También muy contento de estar aquí en esta gran ciudad, este gran estado de Michoacán, en este lugar de Morelia maravilloso, que me ha tocado también vivirlo, como muchos de ustedes, como turista, pero también que tuve la suerte de vivirlo en su momento como secretario de Turismo, y disfrutando y sintiéndonos orgullosos, ¿no?, de visitar Santa Clara del Cobre, o ir a Pátzcuaro, o aquí misma la propia ciudad de Morelia, que es maravillosa. Aquí hicimos también algunos eventos de los pueblos mágicos. Este es de los lugares que te hace sentirte orgulloso y orgullosa como mexicano y como mexicana, entonces estoy muy contento de estar aquí. Gracias, Lorena. A la pregunta de quiénes somos, yo quiero tratar tres temas, y quizá la primera es la que me señalas. Quiero hablar de los resultados de la elección, quiero hablar del tema de identidad y también de la polarización. ¿Y por qué me interesa a mí la pregunta de quiénes somos? Hay quienes la pueden hacer desde el punto de vista teórico, por curiosidad, por saber, y por sí mismo es valioso. Hay gente que la usa para los negocios. ¿Quiénes somos? Pues para ver qué te vendo, cómo te lo vendo. A mí me interesa sobre todo para tratar de identificar cuáles son los puntos de coincidencia entre los mexicanos, cuáles son nuestras creencias y nuestros valores en los cuales deberíamos de trabajar para tratar de buscar unidad, pero unidad a partir de las coincidencias. Desde ese enfoque es el que yo quiero hacer mis comentarios. Yo decía que después de la elección tenía yo mucho interés en que alguien nos dijera qué pasó, y yo mismo andaba buscando grupos que pudieran hacer ese estudio, porque no puedes empezar un nuevo ejercicio sin hacer un diagnóstico de qué pasó.
somos muy dados luego a arrancar luego con acciones. Y me encontré, que se los recomiendo, y es simplemente una referencia, un artículo muy bueno en la revista de Nexos, en donde un grupo de estudiosos, dentro de ellos Ulises Beltrán y otros, llegaron a mi juicio a 3 conclusiones que a mí me gustaría compartir con ustedes. Porque siempre la pregunta es, ¿qué fue? ¿Los programas sociales? ¿Fue la narrativa? ¿Qué fue? Y ellos le ponen orden y lo primero que dicen, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Los mexicanos mayoritariamente se sintieron identificados con el partido por el que votaron. Hay un tema de identidad, se sienten representados por ese partido, se identifican con él y también se identifican, ¿por qué no decirlo?, con su líder. Y a diferencia de lo que muchas personas yo les oía decir de que normalmente el prestigio no se traslada, no se hereda, la reputación no se pasa, aquí sí se pasa, aquí sí se pasó y creo que el primer tema es identidad. Segundo, los programas sociales serían tercer lugar, porque el segundo son los aumentos al salario mínimo. Hubo aumentos del salario mínimo que pasaron en términos reales de 86 pesos a 190 pesos del 2018. O sea, hubo beneficios, la gente sintió que hubo mejora. También hubo mejora en lo que es la masa salarial, que es número de personas más ingresos más altos, llegó más dinero a los bolsillos. Y ya el complemento de eso son los programas sociales. Y por eso sí me importa el orden, porque es muy común que oímos que la gente dinero, no, identidad, mejora, programas sociales. Ahora, programas sociales, el esfuerzo no fue menor. Pasaron, por ejemplo, en los programas sociales, de lo que son la protección social, de 597,000 millones de pesos a 963,000. Y nada más en el programa de adultos mayores, pasaron de 54,000 millones de pesos a 463,000. Por eso yo diría 2 comentarios para seguir la conversación. Identidad, sentido de pertenencia. Ellos me representan, ellos me respetan, ellos me tratan con dignidad. Y la otra, el bolsillo, porque el bolsillo sigue siendo el tejido más sensible del cuerpo humano. La economía sí importa, el que te sientas que llegan más recursos sí importa. Habrá otras reflexiones y me gustaría mucho escuchar a José Pablo, pero quería compartir con ustedes esta reflexión que a mi juicio por lo menos da cierta luz del porqué de los resultados y también en gran medida quiénes somos. Porque una elección por lo menos es un referente de quiénes somos ante el poder. ¿Quiénes somos? Sí, correcto, Enrique. Muchas gracias. Creo que haces una muy buena resumen, ¿no?, de reflexión que se sucedió. Y aquí nada más es la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado en una situación contraria, ¿no? Si no hubiéramos tenido esos beneficios toda la vida y de repente te llegan con una sociedad que ha sido pues tan abandonada, evidentemente marcó un cambio brutal. Y justo ahora quiero invitar a la reflexión a Pablo desde tu visión crítica, y me encantaría que nos pudieras incomodar. A mí siempre me gusta incomodar y agradecería que así no lo hicieras. Con esta visión crítica que tienes, ¿qué pasos deberíamos de dar para reconocer primero, creo que es bien importante, y aprender de estos errores? ¿Cómo podemos desde esos errores, desde esa reflexión, crear una, que dijimos, no puede ser una identidad, estas varias identidades que realmente reflejen esta diversidad y las aspiraciones que tenemos en México? Adelante, Pablo. Excelente, muchas gracias, Lorena, Enrique. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo el panel. Eventazo el que se están haciendo aquí en Coparmex. Muchas gracias por la invitación. Pepe, Alejandro, muchas gracias por tenerme por aquí. A todas y a todos ustedes por asistir a este evento. Yo empiezo con una clave fundamental que va a ser parte de mi línea de lo que quiero platicarles el día de hoy. Si tuviera que resumirlo en un gran concepto, yo hablaría de productividad. Hoy la sociedad mexicana, y ante la pregunta ¿cómo somos como sociedad?, yo pongo como concepto madre productividad,
y detrás de la productividad me pongo un poco antropológico y digo una sociedad extremadamente pragmática. Pero atendiendo a lo que tú mencionabas, Enrique, y siguiendo la línea narrativa de identidad, del famoso storytelling o narración y de la parte de la polarización, me gustaría ir tocando esos ejes para ir complementando la plática. Sí, somos una sociedad que hoy vive muy fragmentada. Desde la visión sociocultural, sí, la realidad cuando hablamos de nuestra identidad, nos hemos vuelto muy atomizados. ¿Y por qué uso esa palabra de atomizados? Porque a mí no me gusta hablar de una sociedad que se ha vuelto individualista. Porque detrás del individualismo pareciera entonces que somos una sociedad inherentemente egoísta y que nos hemos vuelto poco solidarios y que no vemos al otro. Y la realidad es que la atomización viene más bien aparejada de que la estructura, nuestros contextos cotidianos, el sistema, si lo queremos llevar así, nos ha llevado a que solo nos podamos preocupar por lo nuestro. Y lo nuestro va desde nuestros propios pensamientos, nuestro sentido de pertenencia, a veces es nuestra familia, y ya un poco apretando la liga, pues llega a nuestra colonia y a nuestra ciudad. Eso ha generado también que asumamos que cada vez menos tenemos el control de todo lo que sucede en nuestro entorno. Piénsenlo así, piensen en un mexicano o una mexicana arquetípica. No controlamos nuestra salud, no controlamos a nuestros jefes, no controlamos nuestro tiempo, no controlamos a las instituciones públicas, qué decir de los partidos políticos, ni hablar de la democracia. Solo asumimos que controlamos muy pocas cosas. Y dentro de eso poco que controlamos está el entretenimiento. No por nada somos de los países que más cuentas tiene abiertas en Netflix, que más tiempo pasa viendo YouTube. Nuestra alimentación, no nos sorprende estar top 3 en obesidad infantil y en obesidad de adultos a nivel mundial. Y nuestra identidad, nuestras creencias, con qué nos sentimos identificados, en dónde nos sentimos que pertenecemos. Y entonces cuando hablamos de una identidad atomizada y fragmentada, hace sentido que de repente intentamos tener referentes que nos puedan hablar de manera mucho más directa, mucho más entendible, mucho más profunda. En ese sentido, me voy a la segunda parte que tiene que ver con la narrativa. A mí hay una parte de la antropología que me fascina, que son los códigos culturales. Los códigos culturales son estas cosas que se encienden en nuestro imaginario social cuando escuchamos algún concepto, vemos alguna imagen, leemos alguna publicidad. Un ejemplo muy del diario, la vida healthy, ¿no? Para cierto sector socioeconómico, la vida healthy es tener seguro de gastos médicos, muchos médicos para poderme atender cualquier padecimiento, incluso hasta constelarme, hacer reiki y meditar, ¿no? Para otros niveles socioeconómicos, lo healthy puede ser a lo mejor una cuestión más de estatus o de consumo, ¿no? Tener algunas marcas, Under Armour, On, ir al gimnasio, ponerle en Instagram, perfecto. Para otro nivel socioeconómico, lo healthy es estar con mi familia el fin de semana, viendo el base, viendo el fútbol, con unas buenas carnitas estilo Michoacán, y eso es la vida healthy. Traslademos los códigos culturales a la política. ¿Qué pasa en una sociedad y en un país en donde asumíamos que la política vivía en una esfera un poco inalcanzable, en donde no entendíamos mucho lo que nos decían los secretarios de gobernación, no entendíamos mucho lo que decía Hacienda, y de repente aparece, no un partido, un movimiento que se atreve a salir a combatir un COVID-19 con escapularios? Muchos van a decir, Pablo, es una irresponsabilidad hacer eso. Podemos estar o no de acuerdo. Sin embargo, en términos de códigos culturales, conectó con mi vida cotidiana, porque yo tengo una tía que, sí, además de los escapularios, se persina todas las mañanas para salir y hacerla bien en la vida, porque es su única protección que tiene. Entonces la reflexión está en que tenemos que manejar esos códigos culturales para conectar mejor. Y aquí viene una primera reflexión hacia ustedes. Ustedes sorprenda a ustedes los resultados de la elección en un país en donde la polarización ya existía. No fue algo que se creó a partir de la última administración. Lo único que hubo fue un megáfono en donde esa polarización empezó a poder tener eco. Pero ya éramos un país profundamente clasista, éramos un país profundamente desigual y éramos un país que se sentía cómodo poniéndoles etiquetas a las otredades. Por eso Fifís y Chairos cayó perfecto, ¿no? Y hoy cuando digo Fifís y Chairos, probablemente todos ustedes saben cómo colocarlo en algún punto. Si digo pueblo bueno y mafia del poder, seguramente saben en dónde colocarlo. Y eso me lleva a mi último punto de esta primera intervención para regresar a la plática con Lorena y con Enrique. Es increíble ver los videos que ponen al inicio, la verdad les quedan muy bien y yo estoy de acuerdo en todo lo que plantean como Coparmex. Sin embargo, hay algo que a mí en lo particular todavía no me cierra. Yo escucho palabras como sustentabilidad, prosperidad compartida, innovación, futuro, democracia,
Y antropológicamente yo digo, ¿y qué chingado significa todo eso? ¿Qué es eso? Imagínenselo para una persona en su vida cotidiana que tiene que estar resolviendo el tener 2 celulares para tener el que me quedo y el que me roban en la combi. El que tiene que estar pagando sus créditos cada quincena y a lo mejor no llega y llega arañando. La persona que hoy con el nearshoring le dijeron que iba a ser la promesa, ¿no?, de cambio, y de repente empiezan a llegar muchos extranjeros y su trabajo empieza a peligrar. O personas que ya no quieren salir los fines de semana porque no vaya a ser que pase algo. Y de repente les queremos hablar de sustentabilidad, de futuro, de innovación. Yo les propongo 2 cosas para iniciar. Pónganle apellido a esos conceptos. Tiene que ser la seguridad de qué, tiene que ser la innovación en impacto de qué, cómo lo puedo transmitir en mi vida cotidiana. Y segundo, háganlo asequible a las personas, háganlo relevante. No es que las personas no se quieran informar, no es que las personas no estén atentas a los cambios sociales y políticos, es que tiene que ser relevante en sus contextos, porque si no es relevante, no me interesa. Y termino con una anécdota de las investigaciones que hemos hecho en Bitácora Social. TV Notas. Pablo, ¿por qué vas a hablar de TV Notas en un foro de quiénes somos como sociedad? Récord histórico, una revista que en un país en donde no se lee, pasa por 14 manos y no pierde caducidad. Y hay información en el TV Notas. El chismecito es información, el saber qué pasa detrás del chismecito es información, y poderla socializar es información. Entendamos más el TV Notas y salgámonos un poco más del círculo rojo. Gracias, Pablo, y creo que coincido contigo al 100% en lo que comentas, y a la vez creo que a la parte que lo estás diciendo, creo que todavía pasaría tiempo, ¿no?, en que realmente cayéramos en cuenta de ciertos errores que cometimos, y esto era una muerte, una crónica de una muerte anunciada, ¿no?, iniciando con los partidos políticos. Imagínense ver un pueblo durante años, ver a sus políticos enriquecerse de la noche a la mañana en 3, 6 años, unos liderazgos, la verdad, muy, muy lamentables los que estamos teniendo hoy en la oposición. Y como dice Pablo, llega alguien que les habla de una manera sencilla, algo que, ¿cómo dices tú? ¿Cómo es posible que no lo viéramos? O quizás sí lo veíamos, pero preferíamos callar y pasar de largo porque estamos totalmente disasociados, sería la palabra, de la realidad de este país y la realidad de la mayoría de este país con un porcentaje muy pequeño. Ahora, Enrique, quisiera preguntarte, yéndonos hacia el tema nuevamente político, ¿qué características, y la voy a juntar con otra pregunta, qué características específicas ves tú en el, que es importante hablar del obradorismo porque es lo que nos tiene hoy aquí, ¿no? O sea, es la manera en la que él comunicó, la narrativa, la identidad que logró jalar, por eso creo que es importante nada más partir de ahí. ¿Tú qué características específicas ves en el obradorismo que sean claves para que se pueda redefinir la política de derecha de México? Ahora, otra pregunta que también es importante. Lo hemos visto en otras partes del mundo, acaba de pasar en Estados Unidos, cuando no hay cuando las identidades o la narrativa no nos gusta, tendemos a irnos hacia el otro lado, ¿no? Estados Unidos pues está regresando a una derecha conservadora, lo estamos viendo en Italia, lo vimos en Argentina ahora con Milei, en su momento con Bolsonaro, es decir, se dan unos bandazos que ya no se podrían definir como de izquierda o derecha, ¿no? Creo que en eso estaríamos, pero son esas narrativas que nos atrapan, porque incluso en estas elecciones personas de clase media, media alta votaron por Claudia. Entonces creo que ahí son bastantes mensajes que nos están dando. Entonces serían esas 2 preguntas. ¿Qué características pudiera optar la derecha? Y para que México pueda, la oposición pueda retomar nuevamente fuerza, ¿tendría que radicalizarse la derecha aquí en México? Déjame hablar todavía un poco antes del contexto, antes de que quizá qué pasos a seguir, porque somos muy dados a querer ya empezar a dar pasos sin todavía acabar de entender dónde estamos, y eso me parecería peligrosísimo. El otro día con alguna persona me senté y me decía, no, ya estoy haciendo unos focus groups, ya estamos empezando a estudiar, y yo dije, pues ya empezamos mal. Porque es esta cosa de, pues ya rápido, ¿no? Es como cuando tienes que empezar a hacer un discurso o escribir un libro. No, a ver, hay que pensarlo.
hay que pensarlo. Y tenemos la obligación de pensar. Déjame incorporar dos temas más que están vinculados a quiénes somos. Este tema de la identidad es muy importante y lo quiero seguir abordando, y aquí recomiendo, esto son muchos los que lo han escrito, pero hay un libro de identidad, La demanda de dignidad y políticas del resentimiento. Este es de Francis Fukuyama. Y lo que dice es que los seres humanos buscamos reconocimiento y buscamos ser respetados. Y eso, lo vuelvo a poner sobre la mesa, ese es uno de los sentimientos que hoy domina en el mundo. A mí hay un cierto grupo y élites, y por las élites yo diría que son las élites políticas y las élites propiamente empresariales, que nos ignoran, que no nos dan nuestro lugar, que no nos respetan, y eso genera evidentemente resentimiento, molestia, indignación. Es que no me tratas con dignidad. Y para ser más rápido, bueno, ese es un tema, ahí va el otro. La polarización, a mi juicio, que ya como dices, ya existía, pero hoy tiene bases muy claras, muy concretas. Vivimos en un mundo, y a la frase que ayer nos recordaba Alberto, ¿no?, de que vivimos quizá el mejor de los mundos, el peor de los mundos. Vivimos una época, yo creo que es la mejor de la humanidad. Vivimos en la época donde el nivel de pobreza extrema es el menor de cualquier época en el mundo. Quizá en 1850 el 90% de la gente vivía en pobreza extrema. Hoy en el mundo no es más del 10%, sino más que 10% de 9,000 millones de personas son muchos. Por otro lado, vivimos en una economía muy acelerada. Thomas Friedman hace 10 años, en un libro que se llamaba El mundo es plano, ya hablaba de cómo tú tenías que como persona darte cuenta de si tenías trabajos que el día de mañana iban a ser reemplazados por alguien. Y él decía, todo lo que pueda ser automatizado será automatizado. Yo añadiría, todo lo que pueda ser digitalizado será digitalizado. Y ahora todo lo que pueda ser sustituido por inteligencia artificial será sustituido. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que es un mundo donde a todos nos ha ido mejor, pero a muchos les ha ido mucho mejor. Y es un mundo donde ahora con las redes sociales sabemos cómo vive el rey, porque además vivimos en una época de ostentación. Nos encanta andar ostentando dónde andamos, dónde viajamos. Eso genera una enorme molestia. Y les recomiendo también una filósofa americana que se llama Martha Nussbaum, que es quizá la que me ayudó a entender mejor este tema, que dice lo siguiente en La monarquía del miedo. Dice, si tú ves que otra persona tiene lo que tú crees que tienes derecho a tener, si tú crees que esa otra persona tiene lo que a ti te correspondía, pero crees que lo puedes alcanzar, entonces la emulas, la imitas. Pero si esa persona tiene lo que tú crees que tú tienes derecho a tener y tú ya llegaste a la conclusión de que no lo vas a alcanzar, entonces la odias, la envidias y la quieres combatir. Y esa es la base de la polarización, el enojo de la gente. Y entonces ahí viene el siguiente fenómeno, que es el populismo. Y yo diría, como dicen algunos también, el fascismo. ¿Qué es eso? El populismo es un virus que existe siempre en las sociedades, pero lo que está buscando es el momento para salir adelante. Y en este mundo de polarización, en este mundo de identidades, el populismo como virus sale y es la respuesta a dos cosas: al sentido de me tratas de manera indigna y al sentido de yo tengo respuesta para tus problemas. Entonces yo nomás lo matizaría que el obradorismo no es un producto así único. Pues no se podría explicar esta situación porque en Londres, en Inglaterra, vivieron el tema del Brexit, que es lo mismo, ¿eh? En el Brexit, los que vivían en la industria automotriz se sintieron desplazados y dijeron, son los de la Unión Europea. Los que vivían en la industria del carbón le echaron la culpa a los de la Unión Europea y cometieron un error histórico que hoy están pagando. ¿Quién es Trump? Trump es lo mismo. Es al empleado del sector automotriz que en Detroit había llegado a ser gerente de una empresa, a hacerse de una casa, sus hijos estudios universitarios, y a los 50 años lo corren.
Y dicen, hombre, pues es muy fácil, hombre, reconviértete. En el mundo de hoy además tienes dos opciones. Conviértete en maestro de yoga o en especialista en inteligencia artificial. Pues, ¿cuál es el problema? Fácil. Entonces llegan los Trumps del mundo y te dicen algo como, yo te voy a proteger. Yo voy a poner un muro para protegerte de esos mexicanos. Pero alguna vez también leí, el muro es una metáfora, no nada más es un muro físico. Es yo te voy a proteger. Ahora, ¿a dónde voy? Nada más para que tampoco nos demos golpes de pecho. El marxismo fue para los excesos de la revolución industrial lo que el populismo es hoy en día para los excesos de la globalización. Sí, nomás que recordemos cómo acabó el marxismo. Y si nosotros no somos capaces entonces de crear una visión alternativa, una narrativa alternativa, hay final de esta película y el final de esta película no es alentador. Entonces, para lo que sirve saber dónde estamos, pues es para hacer cosas en donde podamos salir de donde estamos. Entonces, Lorena, un poco mi explicación que quise yo aquí abordar no es un fenómeno mexicano, no es un fenómeno único de nuestro país, es un fenómeno único de nuestros tiempos. Y hay que entender nuestros tiempos para entonces poder actuar en consecuencia. En una siguiente intervención sí me gustaría dar 2, 3 reflexiones, porque no se trata de que nos quedemos todos, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Pero la verdad yo sí quiero dejar una reflexión. Hay que escuchar para entender y para luego atender. No vayamos a tratar de atender sin entender, porque entonces pues nos vamos a volver a equivocar. De acuerdo. De acuerdo. Adelante. Quiero también tomar de premisa tu pregunta sobre la derecha extrema o la posibilidad del famoso péndulo, ¿no?, latinoamericano que va permeando nuestras sociedades. Tú, Enrique, hacías una referencia sobre este artículo de Nexos, muy recomendable, y había una parte de ese estudio que mencionaba que dentro de los resultados electorales, una de las tantas explicaciones o variables era que personas que se asumen de izquierda votaron en mayoría por Claudia Sheinbaum, pero incluso personas que se asumían de derecha en una gran mayoría también votaron por Claudia Sheinbaum. Lo importante de esa aseveración del estudio es una nota al pie que viene, que a mí me pareció espectacular. Ojo, no tomamos en cuenta si las personas sabían qué significaba izquierda o derecha, ¿no? Simplemente era una autopercepción. Y a mí me pareció espectacular esa nota porque en la realidad, desde el punto de vista mucho más social, vivimos en un país en donde realmente no sabemos qué significa la derecha y la izquierda porque nunca hemos necesitado saber qué significa, ¿no? Entonces, eso me gusta porque lo conecto con la parte de identidad y con un concepto que tú pusiste ahorita, Enrique, sobre la mesa que para mí es fundamental, el reconocimiento, el reconocer al otro, el reconocer y demás. Empiezo con el reconocimiento con un artículo de Richard Brooks que acaba de sacar en el New York Times, creo que fue ayer o antier, ¿no? A lo mejor no tengo la fecha exacta, pero era en alusión a las elecciones y los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Y el titular era algo así como Now you see me, voters to elites. Prácticamente es, ahora sí me ves, los votantes hablándoles a las élites. ¿Y por qué hablo de este reconocimiento? Porque si hay una necesidad de que nos reconozcan las grandes instituciones, pero pensando en ustedes que están aquí, Coparmex, también creo que hay una gran necesidad de que ustedes como agentes de cambio, tomadores de decisión y demás, reconozcan de entrada a las y los colaboradores que tienen en la vida cotidiana. O sea, ustedes ya tienen una especie de caldo listo para poder ser escuchados, para poder dar mensajes, y de pronto se nos olvida bajo este halo de el empresariado o ser los empresarios o queremos ser oposición, que ya tenemos gente cerca, gente que si escucha la palabra oposición dice, entonces va a haber madrazos, ¿no? Porque pues, oye, me tengo que oponer a algo en lo que probablemente yo ya creo, confío y por lo que voté. Segundo, ¿qué ya está haciendo bien esa sociedad? ¿Qué ya estamos haciendo bien como mexicanos para seguir saliendo adelante, para vivir en etapa de crisis, para poder resolver la vida cotidiana? Y de repente también necesitamos en una cultura del esfuerzo que nos den la palmadita, ¿no? Yo siempre pongo este paradigma de la mamá el 10 de mayo. Ninguna mamá mexicana te va a decir, todas te van a decir, no me regales nada, está perfecto, yo no necesito nada. Hay de ustedes si llegan sin un regalo el 10 de mayo. Pues probablemente sus colaboradores también. Chingan mucho, trabajan demasiado y de repente escuchan que ustedes viajan, hacen congresos, hablan de grandes conceptos. ¿Cuándo me explican a mí
y cuándo me toca a mí y cuándo yo también voy a ser escuchado, ¿no? Entonces creo que el reconocimiento también parte, como decía Enrique, de entender al otro y después atender al otro. ¿Bajo qué? Bajo las necesidades propias de sus contextos, bajo cómo están resolviendo la vida cotidiana e incluso bajo la idea de cómo están comportándose. Y por eso yo hablaba de este gran concepto de productividad. Un poco ayer en la cena que estábamos hablando, Enrique, Lorena y yo, surge esta pregunta que seguramente ustedes también se han hecho, ¿no? De, bueno, ¿y quiénes somos como sociedad? ¿Hoy qué nos une? En algún momento fue la familia, en otro fue la educación, en otro fue la cultura del progreso. Hoy yo creo que la productividad es un gran concepto. Probablemente algunos de ustedes están pensando en productividad y ya se fueron al macro de Excel, ¿no? Ya están viendo utilidades. No estoy hablando de esa productividad. Estoy hablando de cuánto le meto al día para saber qué recibo de esa batería que se está agotando todo el tiempo. Productividad convertida en chamba, en esfuerzo, en trabajo, en sacar adelante mi familia. Es tan importante la productividad que hoy se ha vuelto nuestra gran promesa de movilidad social. Si esta misma plática lo hubiéramos tenido hace unos 15, 20 años, seguramente todos hubiéramos dicho, no, la educación es la promesa de movilidad social. Edúcate y seguramente la vas a hacer. Incluso probablemente a sus hijos o hijas les dijeron, no, a mí me traes un título universitario porque mínimo eso te va a abrir las puertas al mundo. ¿Qué creen? Hoy los jóvenes están diciendo, puta, entre estudiar 4 años una universidad y si no es pública es muy cara y demás, o chambear y empezar a ganar recursos y empezar a aportar a mi familia y por qué no comprarme el celular, una itálica, salir a pasear con los amigos, pues de repente la productividad hace mucho más sentido como mecanismo inmediato de movilidad social. Otra idea, la salud. Hoy el antónimo de la salud ya no es la enfermedad. La enfermedad es algo que queremos alejar, el antónimo de la salud es la imposibilidad de seguir siendo productivos. El gran miedo de enfermarme es no poder seguir sacando recursos. Y la inseguridad. Me da miedo la inseguridad cuando coarta mi posibilidad de poder seguir siendo productivo. Por eso de repente vemos que gente en Mérida dice, puta, sí está de la chingada las fosas que están en Veracruz, pero a mí no me tocan, no son parte de mi contexto. Malo cuando sepa que empiezan a saltar en la colonia en la que vivo o que en el transporte público empiezan a quitar las cosas, porque ahí realmente sí es una seguridad que impacta en mi vida cotidiana. Regreso a la idea de el reconocer, entender y atender. ¿Por qué es importante el reconocimiento? Porque creo que también nosotros tenemos la responsabilidad de dejar atrás todo lo que asumíamos que ya conocíamos sobre nuestra sociedad, sobre cómo operan los partidos políticos, sobre qué significa la participación ciudadana y empezar a voltear a ver y a conocer cómo la gran mayoría de nuestra sociedad entiende la cotidianidad desde otro punto de vista, pragmática, productiva e inmediata. Y creo que con eso podemos empezar a las reflexiones. Gracias, Pablo. Muy interesante. Justo ahorita que decías lo del reconocimiento, que también lo menciona Enrique, justo sacaron un estudio Harvard hace unos años que era lo que realmente nos hacía felices a las personas. Y finalmente pues no era ni el dinero, ni los lujos que pudiéramos tener. Lo que realmente nos daba la felicidad era pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo de amigos, pertenecer a una empresa, es decir, que me sintiera parte de. Entonces creo que ahorita hace justo este tema. Y además, Lorena, solo perdón por interrumpirte, la gran paradoja de ser un país con tantos problemas, pero que en los índices de felicidad, puta, somos top, o sea, ahí sí ganamos, ¿no? Somos felices a pesar de todo y eso a mí me parece bien interesante, ¿no? Somos triunfadores, somos alegres, estamos dispuestos a todo, eso a mí me parece que es una parte de quiénes somos personas que le entramos, el ser entrones para mí es bien interesante. Sí, sobre todo en ese sector, creo que sí es muy importante lo que mencionas de hacer un alto también en reflexionar hacia dónde va este capitalismo, esta economía, porque finalmente, que dices el tema de salud, por generar mayor economía, hacemos productos ultraprocesados y estamos teniendo ya un país con altos índices de obesidad, donde en otros países ni siquiera entran, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas reflexiones que hacer. Para ir el tiempo y para permitir preguntas del público, me gustaría, Enrique, que pudiéramos ir como cerrando con entender un poco, es muy poco el tiempo en 1 hora para poder definir, pero bueno, entender qué fue el pasado, qué fue lo que nos llevó a donde estamos, reconocer, hacer una pausa, entender al otro, ¿no? En esta otredad en la que lo que te pase a ti va a tener un impacto
sobre mí y ahora sí, pues poder empezar a esbozar hacia dónde pudiéramos ir, porque no lo vamos a resolver ahora, pero sí hacer este compromiso desde qué líneas, qué cambios de pensamientos, de paradigmas se tienen que empezar en estas nuevas oportunidades que tenemos hoy. ¿Cómo no, Lorena? Bueno, yo hace tiempo que yo llegué a una conclusión y dije, bueno, a ver, yo tengo que tratar de estudiar menos de economía, no que sepa demasiado, pero algo, quizás saber menos de derecho y dedicarle más tiempo, bueno, y ahora menos de derecho por las cosas en las que estamos metidos. Quizá va a ser un lujo saber de derecho. Quizás se va a unir a saber historia, ¿no? Había una vez, había un Estado de Derecho, ¿no? Así como eran los cuentos. Había una vez un país con división de poderes, había una vez, ¿no? En mi época, ¿no? Y por cierto, me detengo tantito en este medio chiste y no, porque tenemos que acabar, al final del día donde tenemos que acabar el ejercicio es con un cuentito, con una historia, y donde empiece algo así como había una vez y termine con y fueron felices para siempre. O sea, sí tenemos que ser capaces de crear una narrativa que sea fácil de explicar, porque nosotros aprendimos de chicos a través de historias y cuentos y así es como seguimos aprendiendo. Entonces, regreso al había una vez y fueron felices para siempre. Pero bueno, a donde quería yo llegar es que llegué a la conclusión de que yo tenía que saber más de otras cosas, de antropología, de sociología, de psicología, porque de lo que se trata es entendernos y no siempre lo que sabemos nos ayuda a entendernos, es más, a veces nos aleja. Y fue así como conocí y fui a dar con José Pablo y con Bitácora Social y con Otón García, y qué bueno que además aquí esté invitado, porque ese es el tipo de información que necesitamos conocer, porque lo que ya sabemos no fue suficiente, no lo desacredito. Y para irme un poco a la parte de ciertas recomendaciones, alguna vez yo en estos discursos maravillosos de Obama, que son verdaderamente inspiracionales, decía él que vivimos en una sociedad con un déficit, un extraordinario déficit de empatía. Entonces yo creo que uno de los temas que tenemos que hacer es vamos a hacer una sobredosis de empatía y dignidad. Sobredosis de empatía, dignidad y para sumar la palabra de José Pablo y de reconocimiento. Eso está a nuestro alcance. 2, lo he dicho infinidad de veces, pero lo vuelvo a decir. Los empresarios tienen a su alcance al cliente más importante desde el punto de vista de la transformación de una sociedad, que son sus empleados. 22 millones de personas agremiadas en el IMSS. Esa es la economía formal. Y siempre la pregunta que a uno le hacen es, oye, ¿y cómo llegamos a las clases populares? ¿Y cómo llegamos a los barrios? Pero ¿para qué buscas tan lejos si los tienes aquí enfrente? Y lo que yo creo que no hemos podido hacer y alinear es que los intereses de la empresa son los intereses de los trabajadores. Ayer platicando en mi mesa con un compañero, un amigo, y lo compro al 100 y sé que ustedes lo compran al 100, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para pagarle a nuestra gente económicamente, no el salario mínimo, sino el máximo posible y acompañado de una sobredosis de dignidad y de reconocimiento. Esa es una. La otra, que me parece que es, y sin miedo, porque dicen, no, bueno, la ley, y como digo, de broma y no. ¿Quién de ustedes no tiene un despacho de fiscalistas para tratar de, cumpliendo con la ley, pagar los impuestos justos? Pues agárrense un despacho de expertos para tratar y dialogar con sus empleados para, sin violar la ley electoral, puedan estar alineados. Porque hoy, ¿cómo es México? Los trabajadores cobran en sus empresas, pero cobran por un partido político que tiene propuestas de políticas públicas contrario a sus empresas. Entonces, pues perdón, la materia prima la tenemos en las empresas. Ese es el lugar. Y la otra, me ponía yo a pensar, 2 comentarios. A muchos de nosotros igual y no nos va a alcanzar para ver ese mejor México posible. Quizá no.
va a depender de qué tan rápido reaccionemos y va a depender de muchas cosas. Pero no hay mejor herencia para nuestros hijos que dejarles un México donde puedan vivir. Y no hay mejor empresa para ninguno de nosotros que trabajar por ese mejor México posible. La tarea es clara, la pregunta es si estamos o no a la altura del reto. Y yo estoy seguro de que sí estamos. Y bueno, yo usaré de pretexto para iniciar el cierre y poderles escuchar también la pregunta sobre si va a haber una derecha extrema, porque no la terminé de contestar, pero mi respuesta sería sí, si las condiciones están dadas, y la condición máxima de una sociedad para poder aceptar uno u otro lado de la esfera política es qué tantas certezas me dan. Yo, que me toca leer mucho trabajo de campo, me parece bien interesante cómo las menciones a alguien como Nayib Bukele en la clase media cada vez empiezan a ser mayores bajo una idea de si cumple, resuelve y me da la certeza de seguridad, los medios ya no importan. De hecho, parte del estudio que mencionó Enrique dice que muchas de las personas que votaron por Claudia Sheinbaum asumen que incluso podrían delegar o abolir la democracia para que la presidenta tome todas las decisiones. Es decir, una poca confianza detrás de la democracia, mucho más la certeza en una figura de poder o autoritaria. ¿Y por qué hablo del concepto de certezas? Porque ustedes son grandes generadores y generadoras de certezas. Generan trabajo, generan recursos, generan la posibilidad de bienestar en las familias, generan muchas cosas. Ustedes son productores de certidumbre en nuestra sociedad. Y esa bala de plata nadie la tiene, porque está ligada a trascendencia. Sus marcas, las empresas que representan, las instituciones que ustedes han creado van a seguir existiendo después de los sexenios. No lo digo yo, lo dicen las personas que yo escucho todos los días en nuestro trabajo de campo. Dicen, ay, a lo mejor, no sé si en 6 años va a seguir Morena, a lo mejor cambian de partido, pero Oxxo va a estar ahí, ¿eh? O sea, creo más en que Oxxo va a seguir existiendo incluso después de un apocalipsis zombie que un cambio de gobierno. Y además, ¿qué crees? A Oxxo lo veo diario y cada vez hay más y me resuelven muchísimo y hasta ya conozco al de la caja y hasta tengo su WhatsApp y eso genera muchas certezas. Pero para generar certezas también les pido que ustedes empiecen a bajarse un poco de estos grandes símbolos, como por ejemplo el de ser empresarios. Dejen de hablarse como empresarios, dejen de asumirse que ustedes son los empresarios que mueven a México y que son el motor de este país. Y si alguien se sintió incómodo con esta aseveración, ya empezamos un poco mal. ¿Por qué? Porque al momento en el que ustedes se quiten esa pátina de ser los empresarios y empiezan a reconocer a todos los dueños de negocio, formales, informales, estas pequeñas empresas que mandan remesas de Estados Unidos a México, es decir, estas familias que viven geográficamente separadas, que empiezan a asumir que todos los medios para generar bienestar son buenos y son aceptables, van a poder empezar a entender otro tipo de realidades. Porque hoy la percepción es realidad y podemos tener indicadores macroeconómicos, podemos tener aranceles no muy altos, como empieza a decir Trump, pero en la vida cotidiana lo que yo creo que es la realidad es lo que va a imperar. La gran combinación de la ecuación de productividad más certezas más reconocimiento va a darles a ustedes la posibilidad de cambiar e influir en la realidad de las personas que están cerca de ustedes. Y la suma mínima de los que están aquí ya es un impacto mayor. Y entonces por eso creo que nuestra gran responsabilidad es reconocer, es identificar y generar nuevas narrativas a partir de la realidad del otro, no de las nuestras propias. Gracias, Pablo. Me gusta mucho el cierre y para tratar de resumir las dos, creo que el trabajo es muy fuerte, el que nos toca. Uno es poner pies en la tierra. Como dice Enrique, no todo estuvo mal, evidentemente, pero sí pues tener esa capacidad de reflexionar qué fue lo que dejamos de hacer o a quién dejamos de reconocer. Y yo me quedo justo con estos temas. La empatía. Yo le comentaba a Enrique, es muy difícil ser empático cuando no te ha tocado vivir esa situación. Puedes tener una idea, pero hasta que no te toca vivirlo, pero trabajar en esa empatía para poder para poder reconocernos nosotros en el otro, ¿no? Que al final es esta
otredad y pues poderles dar esa certeza para salir adelante. Estos son pequeños indicios, ¿no? Es una introspección que tenemos que hacer todos y empezar a accionar con esta empatía para construir un mejor futuro y que pues logramos tener, nos toque ver un poco de ese final feliz, de fuimos todos felices. Les agradezco muchísimo a los dos. Voy a tratar de leer algunas de las preguntas, las voy a tratar de unir para que sea mucho más efectivo. Pregunta, ¿qué rol juega la juventud en la redefinición de nuestra identidad como sociedad? ¿Cómo podemos incentivar su participación en proyectos de impacto social? No sé si alguno de los dos quiere. Estás más joven. Estoy más cerca. Estás más cerca. Buenísimo. Creo que una de las cosas importantes para hablarle a la juventud sobre juventud y de juventud, y voy a decir algo que parece contraintuitivo, dejen de hablar de futuro. El futuro es muy complicado para nosotros. Imagínense el futuro para un joven que a lo mejor ahorita está viviendo en Aguascalientes, de una clase media baja, y le empezamos a decir, te lo prometo que va a haber electromovilidad en el 2030. Puta, padrísimo, llega al 2030, hazlo, yo te creo, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el contexto en el que vivo? ¿Qué va a pasar en este presente inmediato? Entonces las juventudes hoy, una clave para poderlo empezar a vincularse con esas juventudes es empezar a hablar del presente. La inmediatez no del TikTok, la inmediatez de poder hacer proyectos medibles, poder hacer proyectos de impacto inmediato y poder hacer algo que realmente modifique la comunidad en la que vivo. Y esa es la segunda clave. Ya los jóvenes no están pensando en un nacionalismo exacerbado, no piensan a México como una gran unidad que tenemos que ir para adelante y demás. Al contrario, piensan en tener impacto en la comunidad en la que viven, en las regiones y demás. Las utopías de Clara Brugada en la Ciudad de México, nos gusten o no, funcionan. ¿Por qué? Porque las veo, porque puedo ir a ellas y porque puedo hacer cosas que tengan impacto en mi comunidad inmediata. Y las terceras, ustedes pongan las reglas del juego con la juventud, pero no les digan a qué van a jugar. Es decir, si mañana ustedes tienen un espacio en donde quieren convocar a los jóvenes para hacer proyectos de impacto social y demás, no les pongan los 3 ejes en donde tiene que haber impacto. O va a ser un concurso de fotografía, o vamos a hacer un hackathon de programación digital. Ustedes pongan el espacio, pongan la estructura y que ellos se organicen. Más que nunca tenemos juventudes autodidactas, echadas para adelante y altamente productivas en términos de qué tienen que hacer para poder tener impacto en sus comunidades. Ustedes pongan los medios y las reglas y dejen que los jóvenes decidan el juego. Solo para terminar, la juventud de nuestro país más que nunca empezó a votar ya en estas elecciones, tienen participación social que intentan vincular con la política. Cuando la política no da eco en su participación social, la pueden desdibujar. Bienvenidos a estos jóvenes abstencionistas que dicen, si no me resuelves, busco otro mecanismo, pero tampoco ni romanticemos ni caigamos en los estereotipos de la juventud. No están todo el tiempo conectados en las redes, no rotan porque son huevones, no quieren cambiar el rumbo de toda una sociedad, quieren tener los medios para poder seguir siendo lo que nosotros también fuimos cuando éramos jóvenes. Personas con valores, personas que quieren salir adelante y que quieren generar bienestar en los contextos en los que tienen incidencia. Quizás sí se me ocurrieron 2 o 3 cosas, nomás te dejaba pensar para que se me ocurrieran mis cosas también. Una, como adultos le hemos hecho daño a nuestros jóvenes, porque siempre el ejemplo que yo ponía es, no hombre, los gobiernos del PRI, una bola de corruptos, terrible, malísimos. No, y ahora fíjate que los del PAN, no hombre, también salieron mal. Y los de Morena, que ahora sí es verdad, no, bueno, también son terribles. Pero luego le dices, oye, pero ¿por qué no vas y votas? ¿Por qué no te interesas en la política? Entonces, una primera reflexión es, empecemos hablando bien de nuestro país, empecemos hablando bien de nuestra historia, contemos la historia de los abuelos que llegaron a México, de dónde hayan llegado y cómo les fue y cómo construyeron. Les hemos hecho mucho daño a nuestros jóvenes y luego los queremos entusiasmar. 2, hablemos con la verdad, porque ya no me dio tiempo a hablar del otro ingrediente de esta época del mundo, que es la posverdad. La posverdad es empezar a creer que cada quien tiene su versión de las cosas y que es correcta. No, hablemos de la verdad. ¿Como de qué? Como por ejemplo, hoy en día las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, fíjense lo que me dijo el otro día una persona que entrevisté. Me dijo, una persona de este tipo de estudios
En 5 años gana lo que te ganaría un contador o un abogado después de una carrera de 30 años. Vamos a darles datos, vamos a decirles qué tipo de gente y habilidades requieren nuestras empresas. Vamos a pasar esta información a los estudiantes de preparatoria. Vamos a hablarles con la verdad y tratar de volver a establecer ciertos criterios objetivos. Porque sin criterios objetivos va a ser bien difícil que nos pongamos de acuerdo. Entonces, y la otra, no le sobrecarguemos. El otro, una amiga mía, dice que a su hijo le dijo: no, mijito, ahora tú eres la esperanza de que el país salga adelante. No, por favor, ¿no? O sea, esa responsabilidad es compartida. Y futuro, yo aprendí esto de la gente también de Bitácora. Fíjense, sí, dejemos de hablar del futuro, porque el futuro es un lujo que solamente algunos tenemos. El futuro es un lujo que algunos tenemos. La gente más necesitada, y esa voy a repetir una frase de ustedes, la gente en la miseria, el futuro es hoy en la noche o mañana en la mañana. Si tenemos o no comida, si no tenemos o no una medicina. Entonces, no hablemos del futuro, hagamos un mucho mejor presente, que eso es lo que finalmente vale y vivimos todos los días. Muchas gracias. Pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero creo que pues llevamos muchas reflexiones para tomar el día de hoy y lo que falte, y también aprendemos mucho de los jóvenes, ¿no? Creo que hoy con tanta tecnología y como dices tú, autodidacto, hoy tenemos mucho que aprender todos nosotros. Les agradezco mucho el espacio y pues sigamos incomodándonos, reflexionando y tratando de ayudar a que más personas se sientan reconocidas, que pertenecemos a este mismo espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Felicidades. Muchas gracias, Lorena. a nuestros Muchas gracias, compañeros. Enrique. Demos un fuerte Gracias. aplauso por su Gracias. extraordinaria participación. Solicitamos permanezcan en sus lugares para dar inicio a nuestro evento de inauguración.